¿Qué tal, chicos? Un video más. Aquí estamos. Vamos a empezar ahora con un tema y un curso muy, pero muy bonito que me han pedido mis alumnos. Iba a ser primero cálculo vectorial, o sea, cálculo 3, pero la mayoría de mis alumnos me estuvieron pidiendo que haga ecuaciones diferenciales. Entonces me voy a adelantar un poquito y vamos a hacer ecuaciones diferenciales. Este es nuestro primer video de ecuaciones diferenciales. Más o menos habrá unos 15 a 20 videos de este curso. Lo voy a hacer desde cero hasta el último tema, todo completo, ¿no? Bernoulli, homogéneas, lineales, por serie de potencias, por Riccati, todo eso hay aplicaciones también. Sí, porque ecuación diferencial es un tema o un curso, pero muy, muy importante, muy poderoso, sobre todo para la física. Muchos problemas de circuitos, en electrónica, de potenciales con ecuaciones diferenciales. Así es. Así que ya sabes, inauguramos nuestro primer tema, ¿no? Nuestro primer curso de ecuaciones diferenciales con nuestro primer tema. Conceptos básicos. ¿Por qué? Hay que saber bien, hay que dominar bien conceptos. Y ahí poco a poco vamos diciendo, ojo, este curso es teórico y práctico, y ya saben, va desde menos a más. No esperes que venga y resuelva puros problemas, sin... no, no, no. Pues en mi teoría y algunos ejemplitos. Claro, te voy a dar la base. ¿Por qué? Estos son problemas largos. Los que ya conocen saben que son problemas muy, pero muy largos. Voy a tener que hacer un video de 3 horas por lo menos para desarrollar varios problemas. Lo voy a hacer, no se preocupen. Vamos a ver qué tal pegada tiene con nuestros suscriptores. Si tiene bastante despegue, bueno, haré más. Vamos a ver, todo depende de ustedes, chicos. Ya saben, no se olviden siempre suscribirse y darle like. Ya sabes, activar la campanita y siempre suscribirse y comentar. También hagan su comentario, me interesan sus comentarios, ¿no? Hagan sus comentarios si les gustó o no les gustó, ¿no? Ya saben, estos videos los voy a poner cada una vez a la semana. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir con mis alumnos también de primaria, de secundaria y los de academia. Y aparte, ustedes saben que yo no soy alguien que, digamos, sea un chico, ¿no? Adolescente, que no tengo nada que hacer. Yo trabajo, tengo carrera familiar también, chicos. Así que discúlpeme, yo lo hago por el bien de ustedes, pero discúlpeme si no puedo publicar seguido. Bueno, ahora sí, mucho chachara. Así ya sabes, activa el Sharingan. Ajá, muy bien. Ahora sí, empecemos. A ver, ecuaciones diferenciales, conceptos básicos. ¿Qué es una ecuación diferencial, no? ¿Qué es? Bueno, nosotros hemos visto en primaria y secundaria nuestras ecuaciones normales, ¿no? X más 3, X más 5, así algo rapidito, ¿no? X más 1 igual a 3 y resolver. Esta es una ecuación. ¿Y de qué se trata? De resolver X, ¿sí o no? Claro, ya tengo el valor de X. Muy bien, perfecto. Entonces ya cuando pasamos a universidad, y ya hemos visto derivadas e integrales, ahora vemos lo que son ecuaciones diferenciales. Y así como en primaria resolvemos estas ecuaciones para hallar X, acá en ecuaciones diferenciales tenemos que resolverla para hallar una función que cumple la ecuación diferencial. Acá ya no, aquí en X son valores, acá son funciones. Esta ecuación diferencial está formada por funciones. Entonces nosotros, al resolver la ecuación diferencial, nuestra misión es hallar esa función. ¿Y qué es una ecuación diferencial en Profenton? En otras palabras, es la que contiene las derivadas de una o más variables, ¿no? De una función, justamente. Ah, o sea, la ecuación diferencial está compuesta por varias, ¿no? Derivadas. Así es, acá como lo ves, mira, ¿ves? Así es. Ah, ¿ves la diferencia? Este simplemente es con variables. Con X, hallar X, hallar Y, hallar P, porque esto es en primaria, con reales. Acá, ahora las ecuaciones ya no hacemos con números, hacemos con funciones. Entonces, ya no voy a hallar números. ¿Qué voy a hallar? Función. Entonces, la ecuación diferenciales son aquellas ecuaciones, ¿no? Que contienen derivadas, ¿no? De una o más variables. Acá está, derivadas de una o más variables, ¿no? De una función incógnita. Esa es una ecuación diferencial. En otras palabras, sí, sencillito. Es una ecuación que está formada por diferenciales, por derivadas, nada más. ¿Y cuál es nuestra misión? Resolver. ¿Y cómo se resuelve? ¿Qué voy a hallar? ¿Un valor de X? No. Aquí en ecuación diferenciales lo que voy a hallar es una función. ¿Qué función me cumple?
esta ecuación diferencial. ¿Cuál es la función? Cuando yo derivé la función y me salió 0, ¿quién es esa función que derivé? ¿Quién es? ¿Quién? Esa es la que yo tengo que hallar. ¿Cuál es la función que cuando yo derivé, apliqué mis derivadas, me resultó de la solución 0? ¿Quién es? Ah, ese es lo que tengo que hallar. La función. Entonces recordar, en ecuaciones diferenciales nosotros tenemos que hallar funciones. Ah, ya que cumplan la ecuación. Ya, profesor, muy bien. Ya le entendí todito. Perfecto, muy bien. Ahora sí, ya sabes que es una ecuación diferencial, ya sabes qué es lo que tenemos que hallar. Ahora hay que clasificarlas. Hay dos tipos. La ecuación diferencial ordinaria, más conocida como ETO, ¿no? Y la ecuación diferencial parcial. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Fácil. Que la ecuación diferencial ordinaria solamente va a trabajar en base a una variable. Mira, acá está bien claro, ¿no? ¿No? Es la función y en base a x. La función y en base a x, ¿no? En función de x, perdón. Y en función de x. Y en función de x. ¿Es otra? No. Entonces la ordinaria solamente es cuando la función solamente está en base a una incógnita. Nada más. ¿Sí? Solamente está con una incógnita. En cambio, la parcial, mira, tiene varias. Ah, tiene X, tiene Y y tiene Z. Tiene Y, X, Y y Z. Mira, T y X. En una misma ecuación diferencial hay dos variables, ¿no? Tanto para Y, para T, como para X. En cambio acá, en la misma ecuación diferencial, solamente está en función de X. Más, en cambio acá está en función de X, de Y y de Z. En las tres dimensiones. ¿Ves la diferencia? Hay una gran diferencia. Ordinaria solamente cuando trabajamos con una sola variable independiente, ¿no? Que es X. En cambio, parcial son varias variables independientes. Puede ser X, puede ser Y, puede ser Z. En la misma ecuación. Ah, ya, profesor. Ya vi la diferencia. Ordinaria solamente cuando trabajas con una misma, con una sola variable. Así es. La función en función de una sola variable. Así es. Y en función de X. Nada más. Cambio acá, mira, W en función de X, W en función de Y, W en función de Z. No, acá Y en función de T, Y en función de X. Mira, para la función Y hay dos variables, tanto T como X. Para la función W hay tres variables, X, Y y Z. Esa es la parcial, ¿no? Derivadas parciales. En otras palabras, derivadas de partes, ¿no? Parte X, parte Y, parte Z. En cambio, en ordinaria, solamente con una. Solamente con una. No te olvides, ¿ah? Ya está. Entonces, nosotros, la mayor parte del curso, vamos a trabajar con esto, con las ETOs, las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? En algunas universidades lo dividen en dos cursos, ordinarias y parciales, porque es bastante, ojo, bien, así que ya, vamos a ver si nos da tiempo y podemos ver también un poco de esto. Mira acá, entonces ya sabemos lo que el concepto, qué es lo que necesitamos hallar, ya sabes que todo está en función de funciones, quiero funciones, muy bien, y ya sabemos, ya lo sabemos clasificar en EDOs y parciales, ¿no? Ordinarias y parciales. Muy bien, vamos Madara, teletranspórtate. Muy bien. Ahora, hay que conocer también el orden y el grado de cada ecuación diferencial. El orden y el grado. Exacto. El orden y el grado. Pues fácil. El orden es la ecuación diferencial con mayor, ¿no? La mayor es la mayor potencia. Ese es el orden. La mayor potencia de la ecuación diferencial. Profe, ¿y cómo la mayor potencia, perdón, la mayor derivada, perdón? La mayor derivada es el orden. Ah, porque mira, tú sabes que la ecuación diferencial puede ser en, ¿no? Tercera derivada, segunda derivada, primera derivada. Aquí veo mi ecuación diferencial y veo que acá está la primera derivada y acá está la tercera derivada. Entonces, ¿cuál sería mi orden? Es de orden 3. ¿Por qué? Porque está derivando, ¿no? 3 veces a derivada. Está elevada a la. Muy bien. Es de orden 3. ¿Está? Muy bien. Perfecto. Orden 3. Bien. Y grado, primer grado. O de grado 1, como tú quieras. Profe, ¿cómo sé de qué grado es? Grado 1 o primer grado, como tú quieras. Orden 3, grado. El grado, cuando tú hayas el orden, el grado es su potencia de ese orden. Acá está elevado, ojo, esta potencia de acá no es la potencia de
no es la cantidad que has derivado, es la tercera derivada, no confundir, es la tercera derivada, ¿no? Es como poner esto, es lo mismo, solamente que está en otra nomenclatura. Es como acá, cuarta derivada, segunda derivada y primera derivada. Este numerito que ves acá, este exponente que ves acá, no es potencia, sino que indica la cantidad de derivadas que ha hecho. Acá es la tercera derivada. Y ya sabes, en una ecuación diferencial, cuando tú veas la mayor derivada, ese es el orden. Ahora, en esa derivada, fíjate su potencia, que está elevado. Ya sabes que esto es el orden. ¿A qué está elevado esto? Bueno, no está elevado nada, a 1. Es por eso que es de grado 1. Y acá, lo mismo. ¿Qué orden es? Ah, ¿cuál es la mayor derivada? ¿Cuál es la mayor derivada? Profesormente veo la función y, la función q, y aquí veo la derivada de y en x. Ah, ya. Entonces, esta es una derivada, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿es la primera derivada? Sí. Entonces, es de orden 1. Es de orden 1. Así de fácil. Es de orden 1. ¿Y de qué grado? ¿A qué está elevado? Bueno, a nada. Entonces, de grado 1. Igualito. Muy bien. Ya sabes que la derivada te lo pueden poner así, de y sobre de x, o también te pueden poner así, ¿no? Y elevado, ¿no? ¿Ves? A una comita. Ya está. Lo pueden poner así. Ya depende de tú. Depende del problema. También te lo pueden poner como una D mayúscula. Ya depende de nomenclaturas. Esto no hay problema. Y miren acá. Igual, ¿de qué orden es esto? Fácil. El orden ya sabe. Me fijo la mayor derivada. A ver, primera derivada. Tercera derivada. Ah, entonces es de orden 3. Es de orden 3. Muy bien. Ahora, veo mi derivada y a qué potencia está elevado. Bueno, no está elevado a la nada, profesor. Entonces sigue siendo de grado 1. Ah, profesor, todos son de grado 1, profesor. No, no, no. Claro que no. Sí, que para que vayas conociendo te lo estoy poniendo. Sí. Digamos despacio, ¿no? Como les digo, este es un curso que empieza desde cero. Tienes que saber esto. Por eso que estamos haciendo despacio. Mira acá. Ajá. ¿Quién era el orden? Profe, el orden es la mayor derivada. Es la mayor derivada. Ya, perfecto. ¿Qué derivada es esta? Segunda derivada. Ya. ¿Y qué derivada es esta? Esta es cuarta derivada. Ah, ya. Esa es cuarta derivada. Ah, ok, profesor. Ya sabes, no confundir con que esté elevada a la cuarta. No, esto significa derivada cuarta. Ah, ya. Entonces mi orden es 4. Claro, porque es la mayor derivada. Ya sabes, el orden es la mayor derivada. Ya. ¿Y de qué grado es? Profe, una. No, ahora sí, mira. Aquí está elevado esta, ¿no? Esta diferencial a la cuarta. Aquí está elevado esta derivada a la cuarta. Está mi orden. Aquí está elevado a la quinta. Ahora sí, esta sí es su potencia, ¿viste? La mayor derivada está elevada a la quinta. La mayor derivada es de orden 4 porque está derivada 4 veces. Y su potencia es 5. Quiere decir que su grado es de grado 5 grado. Ya está. Lo voy a poner. Te quiero que me entiendas. Muy bien. Orden 4, grado 5. Orden, la mayor derivada, grado, la potencia de esa mayor derivada. De esa mayor derivada. No vas a poner la potencia de otra. No. Cuando hayas el orden, su potencia de esto es el grado. Ah, ya, profesor. Igual acá. Mira acá. Hállame el orden. ¿Quién es el orden? Mi mayor derivada. Este es segunda derivada. Este es tercera derivada. Entonces mi orden es 3 porque es la mayor de estas dos, es la mayor derivada. Ya, muy bien, 3. Y mi grado 5. No, oye, no seas salvaje, mira, mira. Profe, pero usted me dijo grado es la potencia. Sí, pero la potencia del orden, o sea, de la mayor derivada, no la potencia del otro. Profe, pero acá 5 es mayor. No me interesa si es mayor o menor. El grado es la potencia, pero de la mayor derivada. En otras palabras, a ti te tiene que interesar la mayor derivada. Ya está. De ahí sacas su orden, 3, porque está derivada 3 veces. Y de él mismo, ojo, de él mismo, su grado es su potencia. ¿Cuánto es su potencia? 4. Está de grado 4. Ah, ya, profesor. Ahora sí, ya le entendí. Ya sabes, ¿quién me interesa? La mayor derivada. La mayor derivada. Perfecto. Muy bien, sigamos. Vamos. ¿De qué orden es? Me fijo la mayor derivada. Primera derivada, segunda derivada. ¿Quién es la mayor? Yo, la segunda. Entonces es de orden 2. Perfecto. Orden 2. ¿De qué grado es? De esa misma, que es la mayor, veo su potencia. No me interesa lo demás. De esa misma veo su potencia. ¿Qué potencia es? 3. Entonces, ¿de qué grado es?
grado 3 o tercer grado. Ya está. Entonces, ya hemos cumplido la primera parte. Ya sabemos que es una ecuación diferencial, ya sabemos clasificarla y ya podemos a la ecuación diferencial ordinaria, ojo, porque estamos trabajando con ordinarias, ¿cómo la reconoces? Porque solamente tiene una sola variable, ¿no? Una sola variable independiente, x, y x, y en función de e. Acá no ves y, x, y, z, ¿no? Y nada, simplemente ves que eso que es una ecuación ordinaria, ya sabes la diferencia, solamente hay una sola variable. Ya está, entonces ya sabemos reconocer su orden y ya sabemos reconocer su grado. Muy bien, ahora vamos con la pregunta número 2. Justamente en lo que en sí es el curso, lo que sí es el tema de hoy día, que es la ecuación. ¿Qué era? ¿Recuerdan qué era? ¿Para qué estudiar ecuaciones diferenciales? ¿No? ¿Cuál es el chiste? Ah, el chiste es hallar la función que cumple esa ecuación, ¿no? Como les comenté al comienzo, así como nosotros en ecuaciones normales de primaria y secundaria hallamos x, el valor real que cumple esa ecuación, ¿no? Aquí ya no, porque no estamos trabajando con números reales netamente, estamos con funciones. Entonces aquí la ecuación hay que resolverla para hallar funciones. Nuestra idea es hallar funciones. Ah, ya. ¿Y por qué ecuación diferencial? Porque son ecuaciones con puras, ¿no? Derivadas, como esta. Y ahora me dicen acá, mira, verificar que la función, aquí ya me dan la función, ya me dan. Esta es la función, ya me lo dan, ya está la respuesta. Y lo que me pregunta es, ¿satisface a la ecuación diferencial esta? Eso quiere decir que si yo derivo esto, ¿voy a llegar a esto? Está diciendo, tengo que verificarlo. Ah, ¿esa es la pregunta? Sí, así es la pregunta. ¿Satisface? A ver, ya sabes que tenemos acá nuestras herramientas, como su nombre es ecuación diferencial, vamos a aplicar tácticas de derivadas. Y después vamos a ver cómo aplicamos también métodos ya homogéneas, ya lo lineal, y ya después más adelante, ¿no? Factor de integración, temas muy bonitos, y ya lo vamos a ver. Pero primero acá vamos a verificar, solamente verificar porque ese es nuestro primer tema. Entonces ya sabes, ¿cómo verificamos que esta función es la respuesta de ecuación diferencial? ¿Cómo lo verificamos? Ya me dan la respuesta, ¿viste? ¿Cómo verificamos? Fácil, derivando. Entonces vamos a trabajarlo con mi función y lo derivo. ¿Sabes? Tú, obviamente, obvio, tú ya sabes derivar. O sea, si estás acá es porque ya sabes derivar. Entonces ya está. Esto lo derivamos de manera implícita. Acá sería de y sobre de x. ¿Ya? Esto, ojo, esto es un producto. ¿Ah? Esto es un producto. Ya sabes, esto es un producto. La derivada de x, 1, se quedó, más propiedad derivada de la segunda. Ahora, derivada con integral, tú ya debes resolver, ya debes recordar. La derivada con la integral simplemente se cancela. Así cuando hacemos por partes, ¿te acuerdas? Le sacamos integral a la derivada, se iban igualito acá. Al revés, si la derivada a la integral le saco la derivada, se van. ¿Y qué me queda? Simplemente la función seno de t entre 3. Pero como está con valor x, de 0 a x por propiedad, queda con el mayor valor que es x. Ah, ya. O sea, en otras palabras, profesor, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar simplemente seno de x entre x. Así es. Así es. Perfecto. Recuerda que estamos haciendo un producto. Perfecto. Esto es un producto. Derivada del primero, 1 por el segundo. Más, el primero se queda igualito y derivo el segundo. Pero ya sabes, por propiedad derivada con integral se va. ¿Y qué me queda? Simplemente la función seno de x entre. ¿Por qué x? Porque está elevada. ¿Ves? Porque está en su límite superior es x. Por eso. Ah, ya. Ya está. Bacán. Muy bien. Ahora terminémoslo. Pues, ¿a qué es igual esto de acá? De acá lo despejo, mira. ¿A qué es igual integral, no? De seno de t entre t. Fácil, este x pasa a dividir. Ah, ah, claro, pasa a dividir, y eso simplemente nos queda e entre x. Ya está. Y x con x se va, te queda seno de x. Ya está.
¿Viste? Ya lo estamos terminando. Ya estamos terminando. Simplemente, ¿qué hemos hecho? Hemos derivado. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente vemos acá. Ah, ya está resuelto. Multiplicamos a todo por x. Y me queda esto de acá. X por dx. X con x se va. Me queda y. Y aquí sería x por el seno de x. Ahí está. Ya está. Y ¡oh, sorpresa! Mira. Lo mismo. Ah, entonces hemos comprobado o verificado que esta función sí es una solución o sí satisface a esta ecuación. ¿Por qué? Porque cuando yo lo he derivado hemos llegado a lo mismo. Ah, ya entendí, profesor, ya entendí. ¿Viste? Fácil, ¿verdad? Pero tienes que saber cositas de derivadas e integrales, si no estás frito. Vamos con la tercera pregunta, ¿no? Tercera pregunta. También te lo pueden dar así, mira. Determine si y es una función, ¿no? De 2e a la menos x más x a la e a la menos x es una solución. Ah, o sea que esta función, si yo lo reemplazo, va a cumplir, ¿no? Claro que sí, tiene que cumplir a 0. Ah, ya, ¿viste? Es como una ecuación normal donde tú pones y compruebas, ¿no? ¿Te acuerdas? X menos 3 es igual a 0. ¿Cuánto vale x? 3. A ver, reemplaza. 3 menos 3, 0. Oh, sí coincide. Igualito hacemos acá. Pero la diferencia es que tenemos que ver, mira, como es una ecuación diferencial, hay derivadas. Primera derivada, segunda derivada. Y a mí me dan la función y. O sea, ¿puedo reemplazar acá y? Sí. ¿Pero qué me falta? La primera y la segunda derivada. Normal. Entonces nuestro primer paso va a ser hallar justamente la primera y la segunda derivada para después reemplazarlos y ver si se comprueba o no. Ya, profesor. Entonces vamos, empecemos. No es nada del otro mundo. Empecemos. ¿Está? Simplemente con y para que este. Perfecto. Y ahora sí, empecemos con la primera derivada. La primera derivada. Obvio, tú ya sabes derivar, ¿no? Eso es el único requisito. ¿Ya? Derivamos esto. Ya sabes, viene para acá con menos. ¿Ya? Igual el otro. Menos. Ya derivamos. Ajá, ya está. ¿Y ahora qué falta? Mira, pues, que también tenemos la segunda derivada. Entonces vamos a derivar otra vez. Derivemos por segunda vez. Ya está. Vamos a derivar. Segunda derivada. Otra vuelta, menos con menos, más. Menos con menos. Tú ya debes saber derivar. Se deriva la potencia. Derivada de menos x, menos. Por eso que se pone acá. Lo que yo. Ya está. Paso número 1. Ahora paso número 2. Ya está. En el paso número 2, simplemente lo que les comenté al comienzo. Así como tú reemplazas la solución, ¿te acuerdas? X menos 3 es igual a 0. Reemplazas a X igual a 3. 3 menos 3, 0 igual a acá. Vamos a reemplazar los valores de esto. Vamos a ver. La segunda derivada, ¿quién es? Ah, esto. Ya, reemplázalo. Vamos. Lo reemplaza ahí. Perfecto. ¿Ya? Más, más el doble producto de la primera derivada. Esta es la primera derivada. ¿Ya? 2. Multiplícalo de una vez. Sería menos 4 menos 2. ¿Ya? ¿No? ¿Viste? Simplemente estoy multiplicando por el 2. Más y. Y tú ya sabes qué es esto. Y tú ya sabes qué es esto. ¿Ya? Y eso me tiene que ser 0. Todo eso me tiene que resultar 0. ¿Ya? Ya hemos juntado los 3. ¿Ya? La segunda derivada. Esto. La segunda derivada. ¿Ya? ¿No? Menos más el 2, la primera derivada, acá está, la derivada, y más la función, ahí está la función. A ver, ¿se comprobará? A ver, comprobemos. Vamos a ver.
Vamos a comprobarlo. Menos 4. 2 y 2 se va. Se va. X más X, 2X, no sé, se van. ¿Qué te queda al final? 0 es igual a 0, correcto. Entonces, ¿se cumple o no se cumple? Sí, profesor, cumple. 0 es igual a 0. Se cumplió la ecuación. Estamos muy bien. Ya está. Entonces, vemos que sí se verifica, sí es una... ¿Viste? Ah, ya. Profe, está bonito. Me gusta, me gusta. Claro que, obviamente, por ahí el profe, hay problemas, obviamente que sean más difíciles. Pero la idea es que tú entiendas y sepas cómo defenderte. Porque entras a una clase y no sabes, pero nada de ecuación diferencial, ni siquiera sabes qué hacer, ni siquiera sabes de qué se trata, qué tienes que hallar. Y ahí está el problema, que a veces no te explican bien. Entonces tú ya sabes qué tienes que hallar, qué tienes que hallar, funciones. ¿Cómo se resuelve una ecuación diferencial? Es ¿qué es el fin? Hallar la función que ha cumplido esa ecuación diferencial. Hallar el origen, de dónde sale esa ecuación diferencial. ¿No? ¿A qué función que yo he derivado me ha dado esa función, esa ecuación diferencial? Ah, ok, profesor. Mira acá. Ah, mira, pareció el anterior. Comprobar nuevamente. Ahora me dan la ecuación. Mira esta ecuación. Es que satisfaga. Ah, ya. Ya me dan la respuesta. Ya me dan esta función. Y me dice que satisface o no satisface, me dicen, a la ecuación diferencial. ¿No? Ah, vamos a comprobarlo y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el problema número. Ya está. Función aquí. ¿Qué le tengo que hacer? Le tengo que derivar, obvi. Bien. Vamos a derivarlo. Derivada de x es 1. ¿Ya? Esto es un producto, ya sabes, esto es un producto. La derivada del primero, como es y, se deriva implícitamente, derivada de y entre derivada de x. Si no sabes derivada implícita, puedes verificar, puedes ver mi video de derivación implícita. Está en mi lista de reproducción de cálculo 1. Visítala, te recomiendo, mírala. Voy a estar llenando, ya tengo 11 videos si no me equivoco, voy a estar llenando. Quiero completar todo, pero ojalá que me dé el tiempo. Bueno, ya sabes. Ya está. Sigamos. Esto es la derivada de un producto. Primero derivo y se queda igualito, más ahora y se queda igualito y derivo el otro. Derivo ese integral. Pero tú ya sabes que la derivada con el integral se van muy bien. ¿Y qué me queda? Me queda seno de t, no, t ya no. ¿Por qué? Porque su límite superior a x se queda siempre con el x, con el límite superior. Ya está. Se acabó el problema. ¿Viste? Ah, ya. Ya, profe. Pero ¿y ahora? ¿Cómo que ahora? Ya, pues tú ya sabes. ¿Qué cosa? ¿A qué es igual? Me reemplazamos. ¿A qué es igual integral de seno de t? Acá está x sobre y. Ah, ¿verdad, no, profe? Así es. Y tú también sabes que esta forma de poner la derivada, si yo quiero, no me gusta así, no me acostumbro, lo puedo poner así. Tú ya sabes, claro que sí. Ah, profe, ¿verdad, no? Claro. Y esto tú ya sabes que es de acá, mira, de acá, y pasa a dividir, y aquí es igual integral de seno t al cuadrado, es x sobre y. Así es, x sobre y. Ya está. Y se acabó el problema, ¿viste? Ya está. Ah, ya. Ahora simplemente a todo por y chao. Nos vemos. ¿Está? Y acá se va la y simplemente me queda el x, lo pongo adelante para que tenga la misma forma. Y aquí queda y por y cuadrado, y cuadrado. Y ya está. ¿Viste? Ajá, entonces, ¿cumplió o no cumplió? ¿Salió lo mismo o no salió lo mismo? Sí, llegamos a lo mismo. Entonces sí satisface, sí es, ¿no? Satisface la ecuación diferencial. Muy bien, chicos. Espero les haya gustado, sobre todo que hayan entendido. Ya saben que no es nada del otro mundo. Obvio que ya vienen más cosas, ¿no? Ya vienen las homogéneas, Riccati, Bernoulli, ¿no? Ya saben, este factor de integración, muchas más. Pero poco a poco, de pasito en pasito, no se desesperen. Yo les voy a tratar de hacer más videos, ya saben, una vez por semana vamos a tener video de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Si es que tiene buena acogida, puede ser que lo haga más seguido. Ya depende de sus suscripciones y sus likes. Ya saben, ¿no? Bueno, chicos, ya saben que ese es un esfuerzo supremo para ustedes. Ahora sí, nos tenemos que ir.
Cuídense, ya sabes, cuídense bastante, repasen, por favor, repasen, recomienden el canal, no se olviden, por favor, recomendar el canal, no se olviden, y así, ya saben, nos vemos chicos, entonces, hasta la próxima, cuídense, nos vemos, chao.